Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar continuidad. Continuamos entonces con los alegatos de conclusión del doctor Anderson Maya Briceño. Tiene el uso de la palabra, doctora Lady. Gracias, doctora. Nuevamente buenas tardes para todos los que están conectados. Voy a iniciar mis alegatos, no sin antes unirme también al sentir de la doctora Lina Marcela en el sentido de una expresión de solidaridad a la parte demandante por las circunstancias que tuvo que atravesar indistintamente de las resultas de este proceso. Paso entonces a decir y a exponerle, señora juez, que con fundamento en la contestación de la demanda presentada eh, en razón a la defensa del doctor Anderson Maya Briceño, así como en la totalidad del material probatorio practicado durante el proceso, resulta evidente que las pretensiones formuladas por la parte demandante están llamadas al fracaso frente a mi representado, toda vez que no se acreditaron los presupuestos estructurales de la responsabilidad civil médica, particularmente la culpa y el nexo causal. Desde el inicio, señora juez, de este litigio, la defensa sostuvo que la única atención dispensada por el doctor Anderson Maya correspondió a la consulta de revaloración realizada el 19 de agosto del 2015, es decir, aproximadamente 5 meses antes de los hechos ocurridos, que fueron el 31 de enero del 2016, durante el trabajo de parto y el posterior y lamentable fallecimiento del neonato Santiago Sánchez Hidrobo. Tal circunstancia quedó plenamente demostrada en el proceso y jamás fue desvirtuada por la parte actora. La prueba documental obrante en el expediente demuestra que la paciente ingresó inicialmente el 18 de agosto del 2015 por un episodio aislado de sangrado vaginal escaso asociado a vómito, dolor pélvico y síntomas compatibles con una amenaza de aborto. En desarrollo de dicha atención, se ordenó todos los estudios pertinentes, entre ellos ecografía obstétrica, transabdominal, cuadro hemático y parcial de orina, dejando expresamente consignada la necesidad de revaloración con resultados. Posteriormente, cuando la paciente fue valorada por el doctor Anderson Maya, mi representado, el 19 de agosto del 2015, la ecografía obstétrica reportó embarazo de 16 semanas con adecuado bienestar fetal, frecuencia cardíaca fetal de 157 latidos por minuto, ausencia de hematomas y ausencia de desprendimientos placentarios. Adicionalmente, la paciente negó nuevos episodios de sangrado vaginal y los exámenes practicados no evidenciaron infección urinaria ni hallazgos que justificaran hospitalización o intervenciones adicionales. Ante este escenario clínico, el manejo adoptado consistió en alta médica, reposo domiciliario, analgesia, incapacidad por 3 días y suministro de signos de alarma para reconsulta, conducta que coincide plenamente con la guía de atención de las complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo expedida por el Ministerio de Salud para el manejo de la amenaza de aborto. La propia prueba practicada en audiencia terminó corroborando la correcta conducta médica. El doctor Carlos Felipe Marín Villegas fue claro al manifestar que con los síntomas que presentaba la paciente para aquella época no existían criterios clínicos que justificaran hospitalización intrahospitalaria ni hospitalización domiciliaria. A su turno, la nutricionista Paola Andrea Herrera explicó que la paciente presentó una evolución nutricional favorable, recuperó adecuadamente el peso perdido por hiperémesis gravídica, me perdona si no lo dije bien, y culminó el embarazo con una ganancia ponderal adecuada, descartando cualquier relación entre el bajo peso inicial y el desenlace final. De igual forma, la doctora Caterine, médica auditora de Salud Total EPS, concluyó que los controles prenatales se ajustaron a las guías de práctica clínica vigentes, que la paciente recibió seguimiento especializado por ginecobstetricia y que las conductas médicas observadas durante el embarazo fueron acordes con la Lex Artis. Particular relevancia tiene la declaración de la doctora Caterine cuando explicó que la paciente recibió aproximadamente 7 controles prenatales, varios de ellos por especialistas en ginecobstetricia, además de múltiples valoraciones por urgencia, descartando así la tesis del perito de la parte demandante, según la cual habría existido abandono, ausencia de seguimiento o falta de atención especializada. Incluso durante el contrainterrogatorio quedó en evidencia que el perito, señor Víctor Hugo Lizarazo, no revisó integralmente la historia clínica, omitió múltiples atenciones ocurridas durante enero del 2016 y reconoció expresamente que no tuvo acceso a la totalidad de la documentación médica, situación que afecta gravemente la credibilidad, completitud y rigor científico de sus conclusiones.
De hecho, la audiencia permitió evidenciar serias falencias metodológicas en el dictamen de la parte actora. Este perito que acabo de mencionar incurrió en contradicciones respecto de las fuentes utilizadas, afirmó haberse apoyado, perdón, en guías colombianas cuando posteriormente reconoció que utilizó referencias internacionales, citó documentos provenientes de páginas privadas como Mayo Clinic y aceptó no haber revisado integralmente la historia clínica, como ya lo había mencionado, llegando incluso a admitir que no conoció varios registros clínicos que son relevantes para este proceso. A ello se suma que también reconoció no haber tenido acceso a ciertos documentos fundamentales para emitir varias de las conclusiones consignadas en el informe que peritó en esta diligencia. Tales circunstancias ratifican la oposición formulada por esta defensa del dictamen pericial y disminuyen significativamente su valor probatorio. Pero incluso si se aceptaran parcialmente algunas de las críticas formuladas por la parte demandante frente al manejo obstétrico del 31 de enero del 2016, lo cierto es que ninguna de ellas guarda relación causal con la actuación del doctor Anderson Maya, ocurrida más de 5 meses atrás o anteriores. La parte demandante tenía la carga de demostrar que la atención brindada ese 19 de agosto del 2015 fue negligente, imprudente o contraria a la lex artis y dicha conducta constituyó una causa y que dicha conducta constituyó una causa eficiente del fallecimiento del neonato ocurrido el 31 de enero del 2016. Sin embargo, ninguna prueba produjo semejante demostración. Por el contrario, la evidencia acreditó que después de la consulta que se tuvo con el doctor Anderson Maya, el embarazo continuó su curso, la paciente siguió recibiendo controles prenatales, fue valorada por múltiples especialistas y alcanzó una gestación prácticamente a término. Más aún, el testimonio del pediatra Hernán Giraldo constituye un elemento probatorio de enorme importancia para el análisis causal. Dicho profesional explicó que recibió al recién nacido en condiciones críticas compatibles con una asfixia perinatal severísima, Apgar de 1, ausencia de esfuerzo respiratorio, ausencia inicial de latido cardíaco y acidosis metabólica profunda. Sin embargo, también fue claro en afirmar que el cuadro correspondía a un sufrimiento fetal agudo y súbito, descartando que se tratara necesariamente de un proceso prolongado de varias horas. Igualmente manifestó que la frecuencia cardíaca fetal previamente había sido normal y que fenómenos como la bradicardia súbita, el sufrimiento fetal agudo o incluso un desprendimiento abrupto de placenta pueden desencadenar desenlaces de esa naturaleza. Tales afirmaciones rompen cualquier posibilidad de construir un vínculo causal serio entre la valoración efectuada por mi representado, el doctor Anderson Maya, en el mes de agosto del 2015 y el resultado adverso ocurrido meses después. No puede perderse de vista que en materia de responsabilidad médica, la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia exige prueba de culpa y de nexo causal, sin que existan presunciones automáticas derivadas del solo resultado dañoso. Precisamente por ello, el simple fallecimiento del neonato no constituye prueba de negligencia médica, ni mucho menos prueba de que la actuación del doctor Anderson Maya hubiese sido incorrecta. Por el contrario, toda la evidencia documental y testimonial apunta que el manejo dispensado por mi representado fue diligente, prudente, oportuno y ajustado a los parámetros científicos vigentes para el cuadro clínico observado en ese momento. Así las cosas, el proceso terminó confirmando exactamente la tesis sostenida por esta defensa desde la contestación de la demanda. El doctor Anderson Maya actuó conforme a la lex artis, valoró adecuadamente a la paciente, interpretó correctamente las ayudas de diagnósticas disponibles, descartó hallazgos de alarma que justificaran hospitalización y dispuso un manejo acorde a las guías médicas aplicables para una amenaza de aborto con bienestar fetal conservado y sin evidencia de sangrado activo, hematomas, desprendimientos o infección. Por todo lo anterior, respetuosamente, señora juez, solicito se declaren no probadas las pretensiones formuladas en contra del doctor Anderson Maya Briceño, se reconozcan las excepciones de mérito propuestas, especialmente la de inexistencia de responsabilidad civil médica, la ausencia de culpa, la ausencia de nexo causal y el cumplimiento de la lex artis, y en consecuencia se absuelva integralmente a mi representado de cualquier condena que pudiera derivarse de este proceso. De igual manera, solicito que se despache desfavorablemente el llamamiento en garantía formulado en su contra, por cuanto quedó plenamente acreditado que ninguna conducta suya contribuyó al resultado dañoso discutido en este proceso. Finalmente, y pues de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso, solicito, señora juez, se condenen cosas y agencias del derecho como corresponde a favor de mi representado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Siendo la 1:45 de la tarde, le concedo el uso de la palabra al apoderado judicial del doctor Eduardo José Fernández Almanza. Muchas gracias, señora juez. Me permito presentar los siguientes alegatos de conclusión, solicitando desde ya que se absuelva a mi representado de toda imputación de responsabilidad con fundamento en lo siguiente. En la contestación oportunamente presentada, esta parte se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y el llamamiento en garantía y propuso, entre otras, las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de los elementos que dan lugar a la responsabilidad civil frente al doctor Eduardo José Fernández Almanza. A lo largo de la etapa probatoria, lejos de desvirtuarse, dichas excepciones quedaron plenamente acreditadas. La columna vertebral de esta defensa es sencilla y verificable en el plenario. Ninguno de los medios de prueba practicados imputa al doctor Fernández Almanza conducta, acción u omisión que pueda calificarse como falla médica, ni mucho menos como causa del lamentable fallecimiento del neonato. Esa orfandad probatoria abarca incluso a las dos piezas de la parte actora que la parte actora pretende derivar de la responsabilidad. El dictamen pericial que ella misma aportó y el testimonio de la propia demandante principal, como se demostrará. Lo que se demostró con el acervo probatorio respecto al doctor Fernández. De la historia clínica obrante en el expediente se desprende que la intervención del doctor Eduardo José Fernández en la atención de la señora Claudia Patricia Hidrobo se circunscribió a una atención de control realizada en diciembre del 2015, consistente en la revisión de resultados paraclínicos previamente solicitados por otro profesional. En esa consulta, la paciente se encontraba asintomática, sin afección a la salud actual y con bienestar fetal documentado, de modo que no existía criterio clínico alguno que impusiera su hospitalización. Sobre esa única atención conviene precisar tres circunstancias que el material probatorio confirma. Uno, el doctor Fernández nunca hizo parte del servicio de ginecología y obstetricia y por tanto no participó en la atención del trabajo de parto ni el nacimiento del hijo de la señora Hidrobo. Con posterior a su consulta, la paciente continuó siendo atendida por ginecología, entre otras, el 29 de diciembre de 2015, sin que durante ese mes se hubiese generado requerimiento de hospitalización. El fallecimiento del neonato se produjo el 31 de enero del 2016. Esto es más de mes y medio después de la única atención del doctor Fernández y se relaciona, según la propia historia clínica, con eventos ocurridos durante y después de la atención del parto a cargo de otros profesionales de la salud en ejercicio de sus respectivas competencias. Esa secuencia temporal por sí sola desarticula cualquier intento de atribuir el resultado dañoso a mi representado entre su intervención inocua e intrascendente para el desenlace y el fallecimiento medio de un lapso considerable durante el cual la paciente fue valorada y manejada por terceros. No se confirman los elementos de la responsabilidad civil. Cualquiera que sea el régimen de responsabilidad que se invoque, su declaración exige la concurrencia y prueba de tres elementos. Uno, la conducta culposa. Dos, el daño. Y tres, el nexo de causalidad, que liguen la conducta con el daño. La carga de probar esos supuestos recae en quien los alega, tratándose de la actuación individual y aislada de un profesional como la consulta de control, que aquí se examina sus obligaciones de medios y no de resultado, de manera que el médico responde por haber actuado conforme a la lex artis, no por la sola producción de un resultado adverso. Falla o culpa no obra en el expediente prueba que el doctor Fernández haya desatendido la lex artis en la única consulta de control que realizó frente a una paciente asintomática y con bienestar fetal. Su proceder, revisar los paraclínicos y no ordenar una hospitalización clínicamente injustificada, fue precisamente el ajustado a la buena práctica. Nexo causal. Aún en el hipotético y no probado escenario de un reproche de su conducta, faltaría por completo el nexo causal. El desenlace se produjo más de mes y medio después mediante la intervención de múltiples profesionales y servicios, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto con la atención de mi representado. Resulta ilustrativo además que durante la vigencia de su relación laboral su empleadora jamás le formuló llamados de atención para la atención de prestaciones en esa paciente y que el contrato terminó por renuncia voluntaria con su correspondiente liquidación sin reparo sobre su desempeño.
El dictamen pericial de la demandante no atribuye ninguna actuación ni falla al doctor Fernández. El dictamen pericial aportado por la parte actora suscrito por el médico Víctor Hugo Lizarazo se desarrolla a lo largo de 44 numerales en los que el perito describe y censura fecha por fecha las atenciones brindadas por diferentes profesionales e identifica a varios de ellos por su nombre, entre otros. Pues bien, en ninguno de esos 44 numerales ni en ninguna otra parte del dictamen se menciona al doctor Eduardo José Fernández Almanza, ni se describe actuación suya alguna, ni se imputa falla, error u omisión. Esta constatación no es menor ni meramente formal. Si la pieza técnica con la que el demandante pretende demostrar las supuestas fallas asistenciales guarda absoluto silencio respecto de mi representado. Forzoso es incluir que ni siquiera el perito de la parte actora halló reproche que formularle. Mal huele el llamamiento en garantía que se limitó a replicar mecánicamente los mismos hechos y 4 pretensiones para cada uno de los médicos, variando únicamente las fechas. Suplir esa ausencia con una imputación genérica y carente de respaldo pericial. El dictamen carece de idoneidad y desbordamiento del objeto propio de la especialidad. Con independencia de lo anterior, el dictamen tampoco merece valor de convicción frente a las conclusiones clínico-asistenciales que pretende extraer por una razón que el propio documento evidencia la falta de idoneidad del perito para emitir juicios sobre la conducta asistencial obstétrica y el desbordamiento del marco propio de su especialidad. El perito se dedicó a juzgar conductas asistenciales en lugar de las fallas administrativas y de gestión que sí le competían a su propia disciplina. En otras palabras, quien está habilitado por su perfil para examinar fallas administrativas del proceso de gestión de calidad, terminó pronunciándose sobre el juicio clínico del personal asistencial, materia para la cual carece de idoneidad exigida por el artículo 226 del Código General del Proceso, que reclama el del perito, experiencia, experticia y conocimientos especializados en la materia objeto del dictamen. El testimonio de la demandante principal tampoco endilga conducta del doctor Fernández. La conclusión anterior se ve corroborada por el testimonio rendido por la demandante principal, la señora Claudia Patricia Hidrobo López. En su declaración, la actora no atribuyó al doctor Eduardo José Fernández actuación, decisión u omisión específica alguna que pudiera calificarse como falla, ni lo señaló como responsable partícipe del desenlace que motiva la demanda, ni la paciente principal conocedora de su propio padecimiento, ni el perito de su parte identificaron conducta reprochable de mi representado. Señora juez, como conclusión, está demostrado que el doctor Eduardo José Fernández Almanza intervino en una sola atención de control sin criterio de hospitalización frente a una paciente asintomática y con bienestar fetal, que no perteneció al servicio de ginecología ni participó en el parto, que el fallecimiento ocurrió más de mes y medio después y por causas ajenas a su intervención, y que ni el dictamen pericial de la demandante ni el testimonio de la propia actora le imputan falla o conducta alguna. A ello se agrega que el dictamen, además de no mencionarlo, carece de idoneidad para fundar reproches clínico-asistenciales, pues su autor, auditor en calidad de salud, sin experiencia asistencial obstétrica, se ocupó de cuestionar el criterio clínico del personal asistencial en lugar de evaluar como correspondía a su perfil las eventuales fallas administrativas o de gestión. Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito a la señora juez. Primero, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas y en consecuencia absorber y desvincular del proceso al doctor Eduardo José Fernández Almanza de toda imputación de responsabilidad y de solidaridad. Segundo, negar valor probatorio al dictamen pericial de la parte actora en cuanto pretenda fundar responsabilidades del doctor Fernández por no mencionarlo y por carecer su autor de idoneidad para las conclusiones clínico-asistenciales que emita. Y por último, solito, señora juez, condenar en cosas a la parte demandada. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, doctor. Siendo la 1:55 de la tarde, pregunto, el apoderado judicial, ¿comparece apoderado judicial de la doctora Angélica María Torres y Fuentes? Bueno, veo que no, entonces le concedo el uso de la palabra al apoderado judicial del doctor Steven Andrés Osorio Jiménez. Bien, pueda, doctor Diego.
Muchas gracias, doctora. Procedo entonces a presentar los alegatos de cierre en nombre de mi poderdante. Preliminarmente debo manifestar, señora juez, mi coincidencia con los argumentos de todos los apoderados de los médicos llamados en garantía. Ahora bien, desarrollaré el siguiente plan de 4 puntos. Primero, un resumen de los hechos probados. Segundo, en nombre de mi poderdante, la manifestación de mi oposición a las pretensiones de la demanda y a las del llamamiento en garantía. En tercer lugar, la inexistencia de responsabilidad del doctor Osorio Jiménez. Y en cuarto lugar, peticiones. En primer término, el resumen de los hechos probados. Con fundamento en la historia clínica, en el testimonio de la médica auditora, doctora Ginás, y en los alegatos de la apoderada de salud total, los cuales coadyuvo, e inclusive en lo pertinente, los de Medical Talento Humano, hay unos hechos probados. Entre junio de 2015 y enero de 2016, la paciente acudió a la EPS Salud Total en procura de obtener asistencia médica, ya por urgencias o ya debido a los controles prenatales de rigor, todo lo cual fue cumplido a satisfacción. Dentro de este contexto de asistencia médica, mi poderdante atendió a la paciente en 2 ocasiones, el 29 de junio de 2015 y el 7 de noviembre de 2015. Finalmente, el 31 de enero de 2016, la paciente acudió al servicio de urgencias de la Clínica Rosales porque ha presentado un rompimiento de fuente de manera temprana. Allí se presentó pérdida del bienestar fetal de manera desafortunada. Se tuvo que efectuar una cesárea de emergencia, que era lo procedente. Y, pues, infortunadamente, a pesar de los esfuerzos médicos, debido a la asfixia perinatal, el neonato falleció. En segundo término, en nombre de mi poderdante, manifiesto mi oposición a las pretensiones de la demanda y a las del llamamiento en garantía. Considero, en efecto, que las pretensiones de la demanda, además de infundadas, jurídicamente carecen de sustento probatorio, como se logró ver a lo largo del proceso. La carencia de fundamento jurídico de las pretensiones se aprecia, pues no existe mérito para que se declare la responsabilidad civil de los demandados o de los llamados en garantía, teniendo en cuenta que ni de los hechos relatados y probados, ni de las pruebas practicadas es posible predicar la existencia de un daño antijurídico, ni mucho menos culpa de los demandados y de los llamados en garantía, ni una relación causal entre uno y otra. Entonces no tienen fundamento las pretensiones de la demanda, por cuanto no se configuran los elementos basilares de la responsabilidad civil. Adicionalmente, hay una ausencia de sustento probatorio de las pretensiones. Se basan en hechos que faltan a la verdad y por lo tanto carecen de ese sustento probatorio. Es prácticamente imposible poder demostrar aquello que no es cierto. Por todo lo anterior, en nombre de mi poderdante, expreso mi oposición a las pretensiones de la demanda. Pero igualmente reprocho el ejercicio irreflexivo efectuado por la llamante en garantía médica al talento humano, SAS, al llamar a los médicos, citando al desgaire, o como diría el filósofo vernáculo, pescando con dinamita. Al conestar la ineptitud causal de la demanda, lo que hizo la llamante en garantía fue un flaco servicio a la justicia, a la economía procesal y a la búsqueda de la verdad, lo cual se reflejó también en la incoherencia de la petición final en sus alegatos de conclusión. En tercer lugar, inexistencia de responsabilidad del doctor Osorio. Hay un primer aspecto que tiene que ver con el cumplimiento de las lex artis. En efecto, el doctor Osorio atendió a la paciente el 29 de junio de 2015 en urgencias por un cuadro gripal y flujo vaginal pruriginoso, en donde él ordenó metrodinazol, que no está contraindicado porque no es teratogénico y es totalmente admisible. Y el 7 de noviembre de 2015, en una revaloración de una que ya había hecho el doctor Cardona, por una infección urinaria también por urgencias,
confirmando el diagnóstico, los exámenes paraclínicos y el tratamiento. Todo ello en cumplimiento de las guías de práctica clínica de manejo obstétrico del MinSalud de 2013. Así se puede apreciar en el interrogatorio de parte del doctor Osorio, efectuado por la llamante en garantía, lo mismo que en el testimonio de la doctora Ginás Amado, la auditora que rindió su declaración el martes pasado. Un segundo aspecto tiene que ver con la conducta adecuada, diligente y cuidadosa de todo el equipo médico, incluyendo al doctor Osorio, obviamente, que atendió a la paciente durante el embarazo. Más allá de la idoneidad, pericia y experiencia del equipo médico tratante, siempre se obró con la debida diligencia, se valoró a la paciente de manera adecuada, se alcanzó un diagnóstico certero en todas esas atenciones y se le brindó el tratamiento adecuado. Un tercer aspecto tiene que ver con que el doctor Osorio cumplió una obligación que se califica de medios. Así está previsto en la ley 1438 de 2011 y en la copiosa jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte. Un cuarto aspecto tiene que ver con la ausencia de culpa del doctor Osorio. La conducta del médica no fue imperita, no fue negligente, no fue imprudente, no hubo un mal manejo por mi poder dante y nunca se le demostró el contrario. Un quinto aspecto es que en mi concepto el daño no es antijurídico. En este caso el daño no tuvo su origen en conductas culposas de los agentes a quienes se pretende imputar. Un sexto aspecto que es central es que no existió relación de causalidad. No existe relación causal entre el daño, que no es antijurídico, que lo deben soportar los demandantes, infortunadamente, y la conducta no culpable, sin acreditar, de mi poder dante. A pesar de las ligeras afirmaciones del perito doctor Lizarazo y la errónea argumentación de los alegatos del apoderado de la parte actora, pues hay que concluir que no hay una relación de causalidad. Pero adicionalmente, existe una potísima circunstancia que en cualquier caso rompería el nexo causal, que es la presencia súbita y fortuita de la desaceleración de la fetocardia, el sufrimiento fetal agudo y la bradicardia sostenida de 87 que condujo a la asfixia perinatal invencible. Un séptimo aspecto tiene que ver con que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba. Recuérdese, como ya lo han dicho, que la responsabilidad médica es por culpa probada. La parte actora debió probar esa culpa y no pudo. La parte demandante no cumplió con el onus probandi previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso. La parte actora no probó la culpa del equipo médico. La parte actora no probó la relación causal entre el daño y la conducta de los agentes. A mi juicio, el apoderado de la parte actora se equivocó en el enfoque. Nunca auscultó el problema central. Siempre estuvo inquiriendo en la periferia, inclusive en estos alegatos, en aspectos accesorios, pero no en el análisis técnico de las conductas médicas para determinar si era posible conformar el factor de atribución necesario para poder determinar la responsabilidad. En este proceso queda una duda y es que no se sabe qué fue primero, si el peritaje o la demanda. Señora juez, al conjugar los artículos 176 y 232 del Código General del Proceso, a partir del sacrosanto postulado de la sana crítica, tendrá usted la oportunidad de apreciar el dictamen pericial del doctor Lizarazo, excusando esas expresiones de la matemática de Coquito o el que no se necesita ser ginecobstetra ni pediatra para opinar sobre un tópico especializado. Todo ello a todas luces impresentable. Por mi parte, me permito contribuir con el siguiente aporte. Con fundamento en la sentencia Ito en materia de peritaje de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de diciembre de 2020, magistrado ponente doctor Tolosa Villabona, se tiene que, comillas, la jurisprudencia robusta, consistente y coherente de esta Corte ha enseriado, sin ambajes, el propósito de resguardar el conocimiento científico, técnico y artístico.
la comprensión de la seriedad que reviste a la ciencia y el respeto debido, ha dotado de racionalidad la valoración de la prueba especializada. Su finalidad es conocer a profundidad las explicaciones que sustentan las conclusiones y verificar con verosimilitud que en el caso se vean reflejados los estándares metodológicos que la comunidad erudita utilizaría en la hipótesis en cuestión. Además, ha condicionado el mérito de la prueba por expertos a la fiabilidad que su ejercicio intelectivo determina. El juez, como custodio de la ciencia rigurosa, debe impedir que saberes espurios alimenten su juicio con las nefastas implicaciones que ello conlleva. Y advierte del peligro de dar crédito a pruebas que son pura charlatanería pseudocientífica y que pueden convertirse en fundamento de decisiones judiciales erróneas. Y añade, finalmente, en su fundamentación o justificación, la Corte ha postulado, sin desconocer la autonomía del juzgador para definir esa condición, la obligación de seguir criterios racionales a fin de examinar la calidad del conocimiento experto, incluyendo las credenciales del perito. En cuarto lugar, doctora, hago las siguientes peticiones. Primero, se sirva de negar las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía efectuado por Medical Talento Humano SAS. Como efecto de lo anterior, en segundo lugar, absolver a mi poderante el doctor Steven Andrés Osorio Jiménez. En tercer lugar, condenar en cosas y agencias en derecho a la parte demandante y a la llamante en garantía en lo que fuere pertinente. Mil gracias, doctora. Bueno, doctor, muchas gracias. Siendo las 2:07 de la tarde. Bueno, previa a esa constancia que los alegatos de conclusión del doctor Mauricio Cardona ya fueron rendidos. Cuando se presentaron por parte de la doctora Lina Marcela Rivera, perdón, me corrige. Borja, sí, señora. Y por parte de la doctora, cuando se... La doctora Sandra Marín. Por la doctora Sandra Marín, sí. Entonces le voy a dar el uso de la palabra al apoderado judicial del doctor Carlos Mario Vizcaíno Guerrero para que alegue de conclusión, siendo las 2:08 de la tarde. Buenas tardes, doctora. Aprovechando esa oportunidad que me brinda el despacho para alegar de conclusión en este proceso, lo hago de la siguiente manera. El manejo médico que hizo el doctor Carlos Mario Vizcaíno Guerrero a la señora Claudia Patricia Drobo, quien ingresó al servicio de urgencias de la EPS Salud Total con el diagnóstico de ingreso, amenaza de aborto e infección de vías urinarias. Estuvo apegado a las guías de práctica clínica del Ministerio de Protección Social de la época y de las guías internacionales ACOP y AHOP, indicando la realización de paraclínicos y estudios imagenológicos complementarios, los cuales estaban pendientes de realización para así poder determinar la conducta a seguir. La señora Claudia Patricia Drobo no tuvo otra atención realizada por mi asistido. Continuó el manejo del control prenatal por parte de la EPS Salud Total para manejo por la especialista adecuada gineco-obstetricia, llegando a la semana 39, la cual se considera un embarazo a término completo. Lastimosamente, hubo un desenlace adverso durante el trabajo de parto, en el cual no hubo presencia de mi asistido. Por tal motivo, no encuentro motivos por el cual mi asistido tenga responsabilidad alguna en la resolución de dicho embarazo. Por lo tanto, solicito de manera muy respetuosa a la señora juez exonerar de toda culpa a mi asistido y
no conceder las pretensiones solicitadas por la parte demandante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siendo las 2:10 de la tarde, le concedo el uso de la palabra al apoderado judicial de HDI Seguros Colombia S.A. ante Liberty Seguros. Doctor Luis Fernando. Muchas gracias, su señoría. Pues, aunque ya lo han dicho anteriormente quienes me precedieron, debo recordar en este asunto que se pretende por este medio, por esta acción, que se declare la responsabilidad por los perjuicios sufridos por los demandantes respecto de la salud total y de la clínica Los Rosales por la atención médica brindada a la señora Claudia Patricia Hidrobo durante su embarazo y durante su trabajo de parto 31 de enero de 2016. Frente a a lo señalado, pues es necesario decir que a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la parte accionante para demostrar una responsabilidad en este asunto, lo cierto es que ha quedado en deuda porque no ha aprobado ninguno de los dichos de responsabilidad de la parte demandada en este proceso. De las pruebas que se han allegado al expediente, no se desprende que la actuación del personal médico al servicio de salud total o al servicio de la clínica Los Rosales hubiera generado el daño que predica la parte demandante, por lo que carece de todo apoyo probatorio las afirmaciones relativas a que Santiago Sánchez Hidrobo hubiese fallecido como consecuencia de una conducta activa u omisiva del personal médico al servicio de dichas entidades. Las pruebas allegadas al expediente han permitido esclarecer que el trabajo de parto de Claudia Patricia Hidrobo del pasado 31 de enero de 2016 fue atendido de manera oportuna y adecuada para la situación que vivía la gestante en ese momento. Y también ha permitido establecer que la atención dada por ella durante todo el periodo de embarazo, mientras ella estaba en su gestación, fue adecuado, fue oportuno por parte del personal médico general y especializado que la atendió. A esta audiencia se presentó la doctora Catherine Arlene Ginas. Ella manifestó que revisó la historia clínica de la paciente, en la que evidenció que si bien ella había sufrido una amenaza de parto, lo cierto es que esa amenaza de parto se controló por parte del personal médico sin que finalmente se concretara ese aborto, corrijo, amenaza de aborto, sin que se hubiera concretado esa amenaza de aborto. La doctora Catherine Arlene Ginas dijo que para el 31 de enero de 2016 la paciente tuvo ruptura prematura de membrana y esa fue la razón por la que fue remitida a la clínica Los Rosales, que estando ya allí se encontró un sufrimiento fetal, por lo que el especialista ordenó una cesárea de urgencias, luego de lo cual el recién nacido pues no respiró adecuadamente. Se llevó a la incubadora, pero falleció por un paro cardiorrespiratorio posteriormente. La doctora Ginas dijo que observó que en las atenciones dadas por urgencias se le brindó un manejo adecuado en salud total y en la clínica Los Rosales a la paciente y al recién nacido. Que el bajo peso de la paciente se presentó al inicio de su embarazo, pero que esto no alteró la altura uterina porque el bebé estaba en un peso con adecuadas condiciones y que posteriormente pues, la nutricionista indicó
que la paciente había mejorado en su peso. Finalmente ella concluyó que las atenciones médicas brindadas a la paciente se ajustan a la Lex Artis y a la normatividad del Ministerio de Salud del año 2013. También a esta audiencia se acercó a declarar la nutricionista Paola Andrea Herrera Beltrán. Ella manifestó que atendió a la paciente el 6 de agosto del 2015 y que a pesar de que la paciente en su primer trimestre tenía un bajo peso, ella había recuperado ese peso o había recuperado el peso adecuado en el transcurso del embarazo, puesto que en la primera etapa del segundo trimestre fue cuando se vio la ganancia del peso en la paciente. Y también se presentó a esta audiencia el pediatra doctor Hernán Enrique Giraldo Vera, quien señaló pues tener una experiencia como pediatra por más de 27 años. Él indicó que ese día se encontraba de turno en la unidad de neonatos cuando nació el bebé pues de Claudia Patricia Hidrobo. Informó que el feto sí estaba cursando una bradicardia y que requería entonces una cesárea urgente. Él señaló que luego del nacimiento del bebé, el ginecólogo se lo pasó y lo encontró con un Apgar número 1, con los pies morados. Él señaló aquí en esta audiencia que el bebé nació muy mal, que no tenía un esfuerzo respiratorio, que ni latido se le sentía, que el bebé estaba al borde de la muerte. Los signos eran afines con una asfixia perinatal muy severa. Dijo que el bebé no tenía actividad cardíaca, que le aplicó presión positiva para expandir el pulmón y con el fin de que el oxígeno le llegara pues a los pulmones, que se le realizó masaje cardíaco de inmediato, procurando que el bebé le entrara el oxígeno al pulmón, pero que fue imposible porque no tenía sustrato, que le aplicó varias veces dosis de adrenalina y que al no responder, pues se pasó a un ventilador para mantenerlo ventilado mecánicamente. Aquí dijo de manera expresa que esa condición que padecía el bebé para ese momento era irreversible, que el Apgar no subió a más de 2 y que el hecho de no haber superado un Apgar 3 pues hacía que fuera imposible recuperar al bebé. Finalmente señaló que el sufrimiento fetal fue agudo, que la atención médica y pediátrica fue oportuna para la reanimación neonatal. Dijo que el pH del bebé estaba por debajo de 7, lo cual confirmaba una asfixia severa. Indicó que se practicó 5 minutos de reanimación al recién nacido porque fue el tiempo que requirió para que pudiera determinar su inicio de respiración o la decisión de conectarlo a una máquina. Teniendo en cuenta estas manifestaciones de personas que tuvieron contacto con Claudia Patricia, testigos técnicos y con fundamento pues en la historia clínica, pues es preciso concluir que en este caso específico, lo único que se ha demostrado por la parte demandante es que el 31 de enero de 2016 se presentó una asfixia perinatal severa del recién nacido luego del trabajo de parto que cursó Claudia Patricia Hidrobo López. Sin embargo, esa demostración de la ocurrencia de los hechos mencionados, la presencia de la asfixia perinatal severa por sí solos, no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, ya que, como en este asunto ocurre,
no se encuentra la demostración de que el fallecimiento por asfixia perinatal severa que sufriera el recién nacido Santiago Sánchez Hidrobo se produjera como consecuencia de la acción o de la omisión en que pudiera haber incurrido el personal médico al servicio de la entidad demandada o de las entidades demandadas durante la gestación y durante el trabajo de parto. Entonces, de lo visto en el expediente y de lo practicado, de la prueba practicada en esta audiencia, se obtiene que los argumentos sobre los cuales la parte demandante pretende edificar la responsabilidad por los daños y perjuicios supuestamente sufridos por los accionantes no son suficientes para soportar el señalamiento realizado contra las entidades demandadas, determinándose entonces la ausencia de responsabilidad, toda vez que la responsabilidad por parte de las entidades demandadas alegada por la parte actora realmente no ha sido probada. Entonces, bajo esa perspectiva, es preciso contestar las preguntas realizadas al momento de la fijación del litigio por el despacho, señalando que la prestación del servicio médico ofrecido a la paciente Claudia Patricia Hidrobo López durante la gestación y durante el proceso del trabajo de parto que nos ocupa fue oportuna y adecuada y que no existe relación de causalidad entre la prestación del servicio médico y la asfixia perinatal severa que sufrió Santiago Sánchez Hidrobo, que fue la que lo llevó a su fallecimiento. De manera que mal podría imputársele cargos a título de culpa a las entidades demandadas en consideración a que nada tuvieron que ver con el daño reclamado por la parte que promueve el litigio, confirmándose la existencia de la obligación. Ahora bien, teniendo en cuenta que mi representada HDI Seguros Colombia S.A. ha sido convocada como llamada en garantía a este proceso por la doctora Carolina Navas Galvis y por el doctor Eduardo José Fernández Almanza, en virtud de la póliza de responsabilidad civil profesional para médicos, odontólogos y demás profesionales del sector salud, la póliza número 2020-141, con los anexos 5074 y 3719 respectivamente, vigente para la fecha en que falleció el recién nacido Santiago López, Santiago Sánchez Hidrobo. Entonces voy a referirme a lo que la prueba señala sobre la actuación de ellos, de estos médicos que llamaron en garantía a mi representada, durante el desarrollo del embarazo de Claudia Patricia Hidrobo Sánchez. Respecto del interrogatorio de parte practicado a la demandante Claudia Patricia Hidrobo, en su declaración ella manifestó que asistió a todos los controles que se le asignaron en compañía de la mamá y con el esposo en ese entonces, al igual que ella asistió a los cursos psicoprofilácticos. Ahora, ella relató que el 31 de enero de 2016 rompió fuente y fue atendida por el doctor Paneso, quien le indicó que el nacimiento iba a ser durante el día y desde su punto de vista señaló la atención dada aquel día, pero ella finalizó diciendo que ella consideraba o considera que la negligencia o el error se presentó en la clínica Los Rosales al momento de la atención para el parto del 31 de enero de 2016. Igualmente, José Jesús Sánchez Arias, el esposo de ella, en su interrogatorio de parte señaló que Claudia Patricia Hidrobo López practicó los cuidados que le ordenó el médico que en último trimestre le subió el peso de manera favorable y manifestó que el reproche lo hacen más que todo por el parto que se llevó a cabo el 31 de enero de 2016. Es decir, José Jesús Sánchez, y es pertinente decir que en este momento, respecto de la doctora Carolina Navas Galvis, que durante todo el periodo de gestación de Claudia Patricia Hidrobo en la historia clínica, solamente aparece que atendió en una consulta médica general
que ofreció el 21 de julio de 2015, en la que le ordenó a la paciente un tratamiento de acuerdo con los síntomas que ella presentaba para ese momento, razón por la que la doctora Carolina Navas no hizo parte del servicio de ginecología durante la atención del parto del 31 de enero de 2016, después de la cual se produjo el lamentable fallecimiento del bebé. Y también es pertinente decir respecto del doctor Eduardo José Fernández Almanza, que para el periodo de gestación de Claudia Patricia, solamente se encuentra en la historia clínica una consulta médica del 15 de diciembre de 2015 para la revisión de unos resultados de ecografía que le había solicitado otro médico en días anteriores. Después de revisar esa ecografía, no encontró criterio alguno para hospitalización, ya que al momento de la atención a la paciente, ella se encontraba con bienestar materno-fetal, con un embarazo de 36 semanas, con signos normales, signos vitales normales, sin pérdidas vaginales, sin flujo, se encontraba asintomática. No había una indicación para hospitalización. Se le dieron instrucciones para cuidados, se le sugirió metronidazol. En fin, el doctor Fernández Almanza no hizo parte del servicio de ginecología durante la atención del parto del 31 de enero de 2016, fecha en la cual falleció el bebé Santiago. En todo caso, los demandantes Claudia Patricia Hidrobo López y José Jesús Sánchez Arias, en sus declaraciones, no expresaron ningún reproche respecto de la atención brindada por la doctora Carolina Navas para el 21 de julio de 2015, como tampoco observaron ningún reproche por la atención brindada por el doctor Eduardo José Fernández Almanza para el 15 de diciembre de 2015. O sea que tanto de lo que se encuentra en la demanda como en las declaraciones de los testigos, en las declaraciones de los llamados de garantía y en las manifestaciones o expresiones dadas por el perito doctor Víctor Hugo Lizarazo Yepes, no se desprende una relación causal alguna entre la atención brindada a la materna por parte de la doctora Carolina Navas el 21 de julio del 2015 y o por parte del doctor Eduardo José Fernández Almanza para el 15 de diciembre de 2015, con relación causal con el fallecimiento del neonato el 31 de enero de 2016. En virtud de lo expuesto, es que reitero a su señoría que me opongo a que se condene a las entidades demandadas a reconocer y pagar alguna suma de dinero a favor de los accionantes y le ruego absolver a las entidades demandadas de todas las pretensiones contenidas en la demanda. Igualmente, le solicito que se absuelva a los llamados en garantía doctora Carolina Navas Galvis y al doctor Eduardo José Fernández Almanza, asegurados en virtud de la póliza de responsabilidad civil profesional para médicos, odontólogos y demás profesionales del sector sanidad número 2021-41 en sus anexos 5474 y 3719, expedida por mi representada. Y finalmente le solicito, con todo respeto, que se absuelva a mi representada HDI Seguros Colombia S.A. en este asunto. En esos términos dejo consignados los alegatos de conclusión, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, siendo las 2:29 de la tarde, le concedo el uso de la palabra a la apoderada judicial de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Señora juez, me dispongo a presentar mis alegatos de conclusión. El Consejo de Estado, en reiterados fallos, ha dejado en claro que el régimen de responsabilidad por actividad médica bajo el cual se debe estructurar la responsabilidad del Estado es la falla probada y que en tal virtud la parte actora es quien debe probar los elementos configurativos de la responsabilidad, que no son más que el hecho, el daño y el nexo causal entre los dos primeros. Debe precisarse igualmente que está representada coadyuva integralmente los alegatos expuestos por la apoderada principal del doctor Anderson Maya, especialmente lo relacionado con la inexistencia de falla en el servicio médico, en lo relacionado con la inexistencia de falla en el servicio, la ausencia de prueba técnica demostrativa de culpa profesional y la falta de acreditación del nexo causal entre la atención brindada por el galeano y los daños causados.
Desde la contestación de la demanda se ha sostenido y hoy se reitera que no le asiste razón a la parte demandante al pretender que se declare responsabilidad en cabeza del doctor Anderson Maya, con fundamento en el material probatorio recaudado durante el proceso, especialmente en los interrogatorios de parte y testimonios practicados en la audiencia. Resulta evidente que no se logra acreditar una conducta culposa atribuible al profesional de la salud, ni mucho menos un nexo causal cierto y directo entre la atención brindada por el doctor Anderson y los daños alegados por la parte demandante. En primer lugar, debe resaltarse que la propia demandante manifestó en audiencia que no recuerda claramente las atenciones brindadas en los días 18 y 19 de agosto, indicando incluso que la inconformidad principal de la demanda se encontraba centrada más que todo en la atención brindada el 31 de enero al momento del parto. Tal afirmación resulta de especial relevancia, pues precisamente muestra que la controversia principal no se encuentra relacionada con la valoración efectuada por el doctor Anderson Maya. Igualmente, durante su interrogatorio, el doctor Maya explicó de manera clara, coherente y técnica, sustentada que la atención brindada se ajustó plenamente a la lex artis médica. Manifestó que la paciente acudió para una revaloración aportando informe ecográfico dentro de los parámetros normales, sin signos de desprendimiento, sin síntomas de alarma y negando 9 episodios de sangrado vaginal. Con fundamento en dicha valoración clínica, el profesional determinó un manejo ambulatorio, otorgando recomendaciones y signos de alarma, actuación que resulta completamente acorde con los protocolos médicos aplicables y particularmente con la Guía 412 del 2000, la cual contempla precisamente la posibilidad de manejo ambulatorio en casos de amenazas de aborto cuando no existen signos clínicos de gravedad ni evidencia de compromiso fetal. Así las cosas, no puede pretenderse en vista no puede perderse de vista que la obligación médica es una obligación de medio y no de resultado, motivo por el cual el simple hecho de presentarse posteriormente una complicación obstétrica no constituye por sí mismo prueba de negligencia médica. Anuando lo anterior, se evidencia una ruptura absoluta del nexo causal entre la atención brindada por el doctor Anderson Maya y los hechos posteriormente relacionados con el parto, ocurrido meses después. La distancia temporal entre la valoración efectuada por el profesional y el desenlace obstétrico impide jurídicamente atribuir responsabilidad automática a dicho galeano, máxime cuando no obra dentro del expediente prueba técnica o científica que permita concluir que la conducta desplegada por el médico generó el daño cuya indemnización se pretende. Por el contrario, la prueba testimonial practicada favorece la posición defensiva del llamado en garantía, pues tanto la madre Gloria López Peñalosa como la hermana de la demandante Sandra Melina Hidrobro coincidieron en afirmar que el embarazo de la señora Claudia Patricia transcurrió normalmente con buen estado de salud y sin complicaciones relevantes, señalando igualmente que la principal inconformidad surgió únicamente respecto a la atención brindada el 31 de enero al momento del parto. En consecuencia, no existe prueba seria, técnica ni concluyente que permita acreditar una actuación negligente del doctor Anderson Maya, una infracción a la lex artis, un actuar imprudente u omisivo, ni un nexo causal cierto entre la conducta y el daño alegado. Debe recordarse que la responsabilidad médica no puede edificarse sobre simples afirmaciones subjetivas, percepciones personales o resultados adversos, sino sobre prueba científica concluyente que demuestre la culpa médica, circunstancia que claramente no ocurrió en el presente proceso. Por ello, se solicita respetuosamente declarar probadas las excepciones propuestas consistentes en inexistencia del daño imputable jurídicamente al doctor Anderson Maya, ausencia de culpa y consecuencia ausencia de responsabilidad, inexistencia de nexo causal y en consecuencia absorber la llamada garantía de toda condena. Ahora bien, de manera subsidiaria y únicamente en el remoto evento de una eventual condena, deberá el despacho atenerse estrictamente a las condiciones, límites asegurados, deducibles, amparos y exclusiones contenidas en la póliza de responsabilidad civil profesional expedida por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., tal como fue expuesto en la contestación del llamamiento en garantía.
Finalmente, se solicita al despacho negar las pretensiones formuladas respecto al doctor Anderson Maya, al no encontrarse demostrada los presupuestos estructurales de la responsabilidad civil médica y, por consiguiente, absorberla a la aseguradora llamada en garantía Mafre Seguros Generales de Colombia S.A. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos terminado con esta etapa de alegatos de conclusión, teniendo en cuenta que son las 2:36 de la tarde del día de hoy, 29 de mayo de 2026, que el despacho debe atender de manera prioritaria asuntos constitucionales cuyo trámite se encuentra sujeto a términos perentorios y que no resulta posible culminar la presente audiencia en esta jornada. Se dispone un receso y su continuación para el día 13 de junio de 2026 a las 2 de la tarde, por corresponder al espacio más próximo disponible en la agenda del despacho. Tal determinación no comporta afectación alguna al debido proceso ni al derecho de defensa de las partes, en tanto la continuación de la diligencia se programa dentro del término de 10 días previsto en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso para proferir sentencia, preservándose así las garantías procesales y la continuidad de la actuación judicial. En consecuencia, se decreta un receso hasta la fecha y hora indicadas. Dígame, doctora María Camila. Gracias, señora juez. Disculpe, usted dijo 13 de junio o 3 de junio. 13 de junio. Señora juez, 13 de junio, 2 de la tarde. N es que me aparece en el calendario. Junio con N. Pero sábado. Escúcheme, doctora, yo reviso. Tiene toda la razón. 12 de junio, 2 de la tarde. Muchas gracias. Esta decisión queda notificada en estrados. Sin pronunciamiento, entonces, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un feliz resto de tarde, feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Gracias.